¿Qué tal? Soy su amigo el Pachuco Balanquiche y ahora vamos a hablar un poco de lo que son los sueños. En cuanto a los sueños, hay que entender que es una conexión entre nuestro subconsciente y nuestro yo superior. En él existen claves de nuestro presente, claves de nuestro pasado, pero necesitamos y requerimos dejarnos guiar por nuestra intuición, porque muchas de estas cosas vienen en claves. Hay puntos en los que entran los sueños que son meramente del subconsciente, que en ellos vienen estas claves, y hay otra parte donde vienen los sueños lúcidos, que son parámetros completamente diferentes. Cuando son sueños del subconsciente, entonces viene una conjugación donde tenemos que aprender un poco de estos libros del significado de los sueños, y en otra parte dejarnos guiar por nuestra intuición, porque cada subconsciente es diferente, cada clave va a tener sus variantes. Podemos llegar a soñar cosas que en estos libros nos signifiquen una cuestión, pero a lo que vamos viviendo en nuestro día a día tendrán otro simbolismo. Esto ya depende de las circunstancias en las que estamos enmarañados. Es por eso que debemos de recordar lo más posible de lo que soñamos, y entonces discernir entre primero una pequeña investigación de las partes que vemos en nuestros sueños por medio de estos libros que son una guía, y después revisar los acontecimientos de nuestra vida, y entonces podemos encontrar ese punto medio de qué es de lo que nos están hablando nuestros sueños, qué claves nos están dando. Apenas me hablaban de un viaje en automóvil donde yo era el conductor, la otra persona iba de copiloto, y yo le hablaba y le decía muchas cosas, le explicaba muchas cosas, pero no recuerda qué era. Y yo le explico, por lo que a mí me marca mi intuición, que a la persona le estoy guiando y llevando a un nuevo punto en su vida, que es ese viaje, ese traslado de lo pasado a lo futuro. Yo soy quien guía y le da dirección y sentido a su camino. Si lo revisáramos en un libro de sueños, nos daría tal vez un mensaje completamente diferente, nos expresaría algo distinto, pero ya dadas las circunstancias de su vida, era necesario y requerido que alguien llegara a dar y brindar esa ayuda espiritual. Entonces se da esa correlación con las cosas. Vamos, por ejemplo, que en ciertas culturas el soñar con dientes que caen simboliza riqueza, pero en otras culturas simboliza la pérdida. Y esto ya va dependiendo de lo que nos va marcando nuestra intuición y de las circunstancias de vida. Entonces es importante, por un lado, checar estos libros e ir viendo poco a poco de qué nos hablan, y
e ir relacionándolo con nuestras vidas, los acontecimientos. Es lo mismo que sucede cuando las personas leen la Biblia. Hay muchas personas que la leen a pie de la letra. Son inflexibles y cuadrados. Algunos otros vemos y lo leemos desde la metafísica y entendemos y comprendemos que nos habla de estados del subconsciente, de procesos en la vida, de lo que es bueno y lo que es dañino. Pero todo es cuestión de perspectivas. Y estas personas siguen atoradas y no avanzan, pero no son capaces, o sus mismas percepciones religiosas les impiden ver más allá. Si nosotros aprendemos que la sabiduría no es un cúmulo de conocimientos, sino que es el cómo tratar esos conocimientos, es la habilidad sobre los conocimientos, la sabiduría, del cómo la aplicas cada una de estas partes que vas aprendiendo en la vida. Entonces llegamos a los sueños y en una primera instancia hay que tener un poco de noción y sentido de lo que percibimos durante nuestro proceso del sueño e ir descartando partes que nuestra intuición nos marca que no son. Y por otra parte existen los sueños lúcidos. En esto requiere una labor de entendimiento y una práctica. Cuando tenemos sueños lúcidos son aperturas a planos dimensionales diferentes, donde nos conectamos más directamente con nuestra presencia yo soy, y entonces rompemos la barrera de tiempo y espacio, podemos ir a diferentes lugares y a diferentes tiempos, porque el tiempo es relativo. Entonces, si nosotros nos vamos como simples humanos a dormir y no damos ese, ¿cómo decírselos? Si no pedimos a nuestros guías esa protección, el que nos lleven de la mano durante nuestro descanso, mientras nuestro cuerpo físico, emocional y mental se recuperan, entonces nuestros sueños son dispersos y no tenemos control sobre ellos cuando son sueños lúcidos. Pero si pedimos esa guía, entonces comenzamos a trabajar poco a poco lo que sucede en estos sueños. Comenzamos a ir, así como vamos con las meditaciones, de poco a lo mucho, vamos adquiriendo esa habilidad de controlar las situaciones, de llevar esa seguridad. Y entonces, al momento de llevarlas en tiempo y espacio a la vida real, por decirlo, vida real, vida tridimensional, entonces encontramos que eso que hemos soñado es lo que estamos viviendo. Pero aquí hay dos cuestiones. En una parte
a veces nos percatamos de ello, pero dejamos pasar la situación. Muchas veces es una advertencia, un aviso, para que tomemos otro camino, otra vertiente. Pero por nuestra falta de experiencia y de disciplina, hacemos caso omiso. Pero ya cuando vamos adquiriendo esa disciplina, en el pedir a nuestros guías, el ser conscientes de estos sueños lúcidos, en ir practicando y ir controlando estas situaciones, entonces las cosas nos emanan completamente diferentes y vamos desarrollando nuestro entorno, porque estos sueños ya son pertenecientes a planos astrales. Las cosas cambian y entonces superas las barreras. Los análisis y tus comportamientos cambian, pero hay que trabajarlo. La forma de trabajarlos es un tanto compleja por un punto y simple a la vez, porque si nosotros nos entregamos a nuestros guías para que nos vayan dando esa instrucción y por medio de nuestra intuición vayamos realizando las cosas en nuestros sueños, mientras nuestros cuerpos físico, mental y emocional están en descanso, nosotros nos desprendemos como si fuese un viaje astral, donde la práctica nos va a ir ayudando, nos va a ir fortaleciendo. Y entonces es una cuestión de un tanto de en explicaciones resultaría confuso. Algunas personas le llaman déjà vu, pero son situaciones que nosotros vemos en nuestro subconsciente superior durante el sueño, pero al no tener esa instrucción, al no tener esa práctica, no somos conscientes del todo de ello. Pero estas son claves y momentos que nos dan y nos brindan para modificarlos, para tomar decisiones por medio de nuestro libre albedrío, ya sean a nuestro favor o en contra. Debemos de analizar e investigar un poco sobre ello y empezar a llevarlo a la práctica. Cuando uno se va a dormir, es como si se fuese a meditar. Uno se relaja, pide el descanso de estos tres cuerpos, físico, emocional y mental, y se pide a los guías instrucción. Y entonces tu cuerpo crístico empieza a trabajar. En este trabajo empieza ese entrenamiento donde te empiezas a ser consciente de esas situaciones, de esas pequeñas rupturas en tiempo y espacio, por decirlo de alguna manera científica. Pero esto es cuestión de practicar, de no dejarse llevar, de no dejar que los miedos nos envuelvan. El miedo nos afecta de formas que no nos imaginamos, que no comprendemos ni entendemos, porque es una energía muy fuerte, muy potente. Hay que deshacernos de los miedos. Una vez que entras en ese estado de meditación profunda y dejas de lado esa vieja práctica de simplemente ir y dormir, entonces tu cuerpo se fortalece y regenera mejor, tu cuerpo emocional también y tu cuerpo mental también.
mientras tú estás como algunos decimos, nos llevan a trabajar. Y puede que te lleven a tus futuros cercanos, a tus vidas pasadas, a otros planos, pero mediante la práctica y la concentración, al ir a descansar estos cuerpos y mantenerte en un estado de meditación donde vas bajando cada vez más al subconsciente y sobrepasas el subconsciente, entonces vienen las grandes prácticas y de ello vienen las grandes enseñanzas. Hay personas que en sus sueños lúcidos llegan a confrontar situaciones muy complejas y las analizan al despertar y encuentran el tiempo y espacio donde sucederán, y entonces toman direcciones completamente diferentes para evitar, porque al final muchos de estos sueños lúcidos son para ayudarnos, son claves para evitar caer en problemas, caer en círculos viciosos. Tenemos que practicarlo. Y aún así, no fuesen sueños lúcidos los que uno tiene, cuando uno va a descansar, debe de relajarse primero y no caer como un bulto, porque entonces sucede que no tenemos ese descanso real. Nuestros cuerpos no se recuperan como deberían, porque caemos en malas costumbres y vicios. Espero esta información les sirva. Es un poco divagante este tema porque hay muchas vertientes, muchos simbolismos, pero al final del día todo depende de las circunstancias de la vida, de lo que estamos llevando y sobrellevando. Entonces el subconsciente trabaja y nos envía las claves muy a su manera, pero por medio de estas partes, de estos análisis y de tener esa confianza en nuestra intuición, encontramos las claves, el significado de ellas, y entonces podemos poner manos a la obra. Porque hay personas que llegan a soñar con arañas y telarañas. Para algunos esto significa abundancia, las telarañas, el tejer de la vida, pero para otros les significa plaga, bajo astral, abrojos. Y entonces todo depende de las circunstancias de la vida que tenemos, pero lo primordial es tenerle la fe, la confianza y el respeto a nuestra intuición, porque es nuestro primer don, es la conexión con los demás dones y es la raíz de la evidencia. Espero esta información les sirva. Me despido, soy su amigo el Pachuco Balanquiche, y a veces hay un mar de información que llega a intentar ayudar y a la vez nos confunde, pero nos olvidamos de la raíz de las cosas, que siempre lo más básico es lo que nos da las claves, y me refiero a la intuición. Me despido de ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren, en cualquier parte del mundo. Adonai.